tal? Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon. Les deseo un feliz año. Estamos iniciando el primer domingo del año 2026 y me da mucho gusto recibirlos aquí en este programa Ciudad. Y vamos a platicar de un tema que sin duda fue importante en el 2025, pero será el tema todo el 2026, las redes sociales, este espacio público, esta arena de debate, de posicionamiento de agenda, que hoy es el rey en la política del mundo, los grandes políticos, los grandes empresarios, los grandes deportistas, las figuras públicas, pero también todos nosotros, todos los de a pie, podemos estar ahí, ser parte del debate, incluir, poder comentar, y eso es un paradigma que cambia la comunicación del mundo y que hoy ha obtenido una relevancia suficiente como para decir que si no estamos en las redes sociales, pues diríamos casi no salimos en la foto. Quiero dar la bienvenida a una periodista y además especialista en la materia. Karen Torres, bienvenida. Rodrigo, qué gusto enorme saludar a ti y a tu audiencia. Además, iniciar el año, sí, con este tema que es tan importante. Hoy la vida pública y política no solo se discute en los zócalos capitalinos, en los congresos de los mítines. Hoy la vida pública y política también es eso que pasa en las redes sociales. Una audiencia de al menos 100 millones en el Internet, de los casi 130 millones de mexicanas y mexicanos, nos habla de una audiencia pues importante y que las decisiones que hoy se toman en la vida política existen a través de una huella digital de todas las personas públicas, políticas, ciudadanos de a pie y de todos quienes hoy formamos parte de la conversación. Fíjate qué interesante que lo menciones, porque derivado de esa reforma de 2014 de telecomunicaciones que abre el mercado de las telecomunicaciones en México y hace un derecho constitucional, un derecho humano, el acceso al Internet de banda ancha. Hoy podemos decir en México tenemos cerca de 100 millones de personas conectadas en su hogar a Internet, cerca de 95 millones de teléfonos inteligentes que tienen acceso a banda ancha móvil en el país, y ya se han logrado más o menos 100,000 sitios públicos conectados por el gobierno. Antes fue México Conectado, ahora es la CFE, pero es una realidad del Internet y prácticamente a todas las edades, ¿no? Ya estamos discutiendo sobre la inclusión digital a edad temprana. Yo decía en otro programa que la inteligencia artificial fue sin duda el tema del 2025. No podríamos pensar en esta innovación sin el acceso a la banda ancha. Y también ahí están las redes sociales, ¿no? La comunicación inmediata, la duda de la información, pero también la siembra de la información negativa, de las estrategias negativas. Creo que es un gran tema de debate, Karen. Sin duda, y cuando hablamos que al menos el 83% de la población de nuestro país tiene una línea, es decir, que 127 millones de ciudadanos mexicanas y mexicanos tienen una línea telefónica, estamos hablando de un porcentaje importante y eso nos implica eventualmente mirar cuáles son los retos y oportunidades en materia de gobernanza y en qué tendría que estar pensando el gobierno actual para ser inclusivo en materia de políticas públicas, mirando hacia los retos que hay no solamente en gobernabilidad digital, pero de inclusión de la inteligencia artificial en nuestro país, sobre todo cuando vemos un panorama político tenso, como lo es en México, intermediando entre Venezuela y Estados Unidos, cuando hoy los drones son, y toda la estrategia de seguridad de Latinoamérica y de Europa, pues tiene que ver con mucho esto, con cómo se ha aterrizado las políticas públicas con la inclusión de la vida digital y de la inteligencia artificial. Fíjate que das un dato bien interesante, ¿no? 95% de las personas usuarias de teléfonos inteligentes con acceso a Internet tienen una red social como WhatsApp. A veces no lo vemos, pero WhatsApp es una red social. Sigue Facebook, después Instagram, TikTok, que es el gigante chino que está creciendo en todo el planeta. Y todas estas personas ya están interconectadas, no solamente en los negocios, en el trabajo, sino en la vida diaria. México es un país usuario activo de las redes sociales y eso influye directamente en nuestra vida política. Hemos visto nacer nuevos liderazgos, viejos liderazgos, empresarios que entran a la vida política, deportistas que entran a la vida política, escándalos, visualización también, visibilidad de asuntos importantes para la ciudadanía, pero también muchas cosas negativas, ¿no? Sobre todo cuando platicas con padres de familia, este es creo que el punto fino, los jóvenes cómo se involucran en las redes sociales, el crecimiento de nuevos conceptos como los incels que vimos el año pasado, ¿no? que llevaron a homicidios y suicidios en el mundo, y casos como el de Australia que comentábamos tú y yo fuera del aire, donde en semanas recientes, hace pocas semanas, decidieron prohibir de tajo el acceso a redes sociales a personas menores de edad. Sí, justo. El pasado 10 de diciembre se aprobó en el Parlamento de Australia una iniciativa de ley promovida, por cierto, por la ministra de Comunicación de Anthony Albanese, el
primer ministro de Australia, que prohíbe que personas adolescentes menores de 16 años usen cualquier red social. Y esto no tiene que ver en las escuelas, eso sale de las aulas. Es decir, que está prohibido en todo Australia, con una población de cerca de 27 millones, pues que se usen las redes sociales. ¿Prohibido prohibir, Rodrigo? Sí, a ver, y es un tema interesante porque en México vivimos 4 intentos de reforma en los sexenios de Morena, 2 en el 2021. Yo recuerdo uno para transformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el cual hubo pues, una revuelta pública porque se sintió como una mordaza, como una coartada a la libertad de expresión. Y después un intento de creación de una fiscalía especial que tenía la capacidad de investigar publicaciones en redes sociales. Terminó por no suceder. Y el año pasado, otros 2 intentos, vimos de nueva cuenta, uno en el estado de Puebla, ¿cierto?, donde se intentó y no se logró, basado sobre todo con el pretexto de la seguridad nacional, y otro a nivel federal, con una reforma, Querétaro también, otro que prohibió los celulares en escuelas, por cierto, y otro a nivel federal que también amenazó la libertad de expresión, y en México ganó la ciudadanía, ganó el prohibido prohibir, y es cierto, puede dejar un boquete en la actividad diaria de nuestros niños y niñas, pero ojo, la historia nos ha demostrado que prohibir genera mercados negros, eso es un hecho probado. ¿Qué va a suceder en países como Australia, donde los adolescentes prácticamente se desarrollan socialmente a través de las redes sociales? Es inocuo pensar, inverosímil creer, que un chavo de 16 años, de 15 años, no va a buscar el acceso a las redes, pero ahora en el mundo del oscurito, ¿no? En el lodo. Y sobre todo una audiencia tan joven como es la audiencia australiana. Por ejemplo, Sydney, si bien no es la capital es Canberra, pero Sydney es la ciudad con más habitantes, cerca de 9 millones, está en un paro total. Lo cierto es que hay mucho revuelo y lo cierto también que el reto no solo es de gobernanza, es de cómo las aplicaciones tendrían que estar trabajando sus desarrollos y sus algoritmos para evitar multas de 53,000 millones de dólares, que será la multa máxima, pero ahí es quién las pagará, los ciudadanos y los ciudadanos australianos o quien son realmente los responsables en sus desarrollos, que son realmente pues las empresas, ¿no? Porque fíjate, le estás dando al clavo, porque si comparas la industria de las redes sociales, que hoy es la industria que más genera dinero del mundo, por supuesto, los empresarios más grandes del mundo son propietarios de empresas de redes sociales, lo son, y si no lo eran, las adquieren y son luego mucho más ricos y pueden influir en la vida pública del mundo. Son quienes tienen la responsabilidad de regular, de limitar, de garantizar el correcto acceso de cualquier persona, sobre todo personas menores de edad, a las redes sociales. No al revés. El error es trasladar la responsabilidad al ciudadano, decirle, tú no vas a poder porque es prohibido. Lo mismo que acaba de suceder en México con los vapeadores hace una semana, ¿no? Decir, oye, ¿te preocupa que los menores de edad tengan acceso a fumar vapeadores? No, ¿cómo los prohíbes? Regúlalo. Haz que las empresas sean las responsables, como ha sucedido con la industria del tabaco y del alcohol los últimos 100 años. Pero en México ha habido ya 4 intentos, 4, en solo 7 años de un gobierno morenista para limitar, coartar las redes sociales y no se ha logrado, aún cuando en esta ocasión reciente tienen la mayoría calificada. Y Michelle Rowland, que es la persona promovente de esta iniciativa allá en Australia, ella pone sobre la mesa la importancia de la salud mental, la importancia de frenar los riesgos de seguridad, de ciberseguridad para las y los adolescentes. Lo cierto es que también Australia es un país y un continente Asia-Pacífico con esa cercanía con el Oriente, con importantes problemas de salud mental. No sé a qué se aqueja, si para mí es un paraíso australiano, pero lo cierto es que sí hay importantes índices de salud mental, como pues, en algunos otros puntos de otros continentes, pero ahí está el debate. Prohibido prohibir, no lo sabemos. ¿En qué se va a replicar estas políticas públicas? Noruega ya lo está retomando, lo retomarán los congresos en nuestro país. No lo sé, yo lo que sí creo que el reto está en cuál va a ser la viabilidad y la responsabilidad que tengan las empresas desarrolladoras. Si partimos de las primeras redes sociales que tuvimos fueron MySpace, ¿no? Por ejemplo, en el 2003, que se fueron trasladando después con Facebook, que hoy por hoy, junto con WhatsApp, siguen siendo las redes sociales más utilizadas. Sí. Decían los últimos y recientes estudios digitales que el 40% de las personas adultas mayores, la primera razón por la que ingresan a las redes sociales es para consumir
noticias. Y eso a los medios de comunicación nos da un panorama importante de cómo sí se ha digitalizado la forma de consumir, la forma de entretenernos y la forma de informarnos. Creo que eso lo han entendido muy bien los medios de comunicación y que hoy nos tenemos que informar en un minuto de lo que pasa y de lo relevante, ¿no? Ahora, ejemplos recientes de países que han intentado prohibir el acceso digital a libertad de expresión. Tenemos el caso clarísimo de China, donde la mayor parte de las aplicaciones libres a nivel mundial no son permitidas en China. ¿Y qué se hace en China? Tanto los chinos como cualquier extranjero que vaya a China, activas en tu celular una función que dice VPN, pones una dirección IP de cualquier lugar del mundo y entonces bajas y haces lo que quieras. ¿Quién lo regula, no? Así de fácil va a ser en Australia. A un niño de 15 años, a un joven, a una joven de 16 años que probablemente use mejor el teléfono de la mayoría de las personas que están viendo este programa, incluidos nosotros, pues va a ser tan fácil como ponerle un VPN, ¿no? Y le ponen una connotación distinta a lo prohibido. Y ojo, los países más autoritarios, como Venezuela, es precisamente lo que quieren. Que la libertad de expresión no pueda permear vía las redes sociales porque es una vía de comunicación distinta. Los medios tradicionales tienen más controles gubernamentales. ¿Por qué? Porque es más fácil de auditar, es más fácil de señalar, es más fácil de poder amenazar la pérdida de una licencia, el retiro de una concesión, como sucedió en Venezuela, donde los propietarios de medios de comunicación ya no viven ahí y no son los dueños de los canales de televisión, ni estaciones de radio, ni periódicos. Pero en las redes sociales no sucede así. Lo vimos con la primavera árabe, que generó una revolución social. Acabamos de verlo hace apenas unas semanas, ya un poquito más de un mes en México, con la marcha de la generación Z. Se convocó 100% digital, la difusión fue 100% digital. Ha crecido el movimiento del sombrero. Nuevos partidos políticos como Somos México está afiliando a su partido político vía internet y le está funcionando. Es imparable la revolución de las redes ya lo que Acción sociales. Nacional, por cierto, no entendió hasta una década después, ¿no? Pues quieren hacerlo, Esa pero lanzan un afiliación. nuevo logo y dicen, bueno, afíliate, pero son sus comités viejitos de todo el tiempo. Por supuesto. Pero en México intentar prohibir o regular o mantener en cierto nivel quieto las redes sociales no ha resultado. Con la llegada de TikTok cambió el panorama. Durante más de 2 décadas Estados Unidos había tenido el repunte y el control de las redes sociales en el mundo. Desde la apertura de Facebook en el 2004, cuando llega TikTok en el 2016-2017, Sí, que es chino. reinventa, por supuesto, la forma de gobernabilidad digital y que ha molestado mucho, por supuesto, a los norteamericanos. Bueno, intentaron en el gobierno de Estados Unidos prohibirlo, llegaron a un deal, no ha sido muy claro cuál fue. TikTok hoy es el rey de la comunicación en Estados Unidos, prácticamente todos los políticos lo usan, pero en México los periodistas, nosotros, Karen, debemos de seguir defendiendo la absoluta libertad de Por expresión, supuesto, ya sea en los medios tradicionales como la televisión, la radio, los medios impresos, pero también en las redes sociales, porque además, no sé si a ti te parece, pero a mí me encanta cada que yo publico algo, que opino algo en redes sociales, cómo es la única vía de comunicación de aquí para allá, pero también de allá para acá. Por supuesto. Y eso ya es un tema de identidad con las nuevas generaciones. No, y esa cercanía que no solo es un honor, es un privilegio y una enorme responsabilidad a la hora de comunicar. Por eso es que también es bien importante como ciudadanas, como ciudadanos, tener muy marcada diferencia y responsabilidad sobre lo que consumimos y de quién lo consumimos. Me parece también importante. Y también en cifras decir que, por ejemplo, TikTok que tiene pues 85 millones de audiencia, mientras que Instagram, que es además también muy utilizado, cerca de 50 millones. Sigue estando por casi duplicado el uso de TikTok, Está ¿no? creciendo Entonces, muchísimo. al final, también WhatsApp tiene cerca de 100 millones de cuentas activas en nuestro país. Eso nos habla que al menos tenemos una cuenta de WhatsApp por persona a partir de los 6 años. Claro. Es Y en las sorprendente. redes sociales además se vale todo el lenguaje, tienen que ser absolutamente libres. Pues Karen, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por esta plática y bueno, que se venga el año lleno de muchas iniciativas. Vamos a ver qué es lo que estará proponiendo el Congreso Federal en ambas cámaras de nuestro país sobre estos temas y los retos y oportunidades que el gobierno federal enfrenta. Gracias, Karen. Gracias.